Bienvenidos a este paseo literario de UAM Radio. Tomo por tomo, exploraremos todas las páginas de múltiples saberes. Epilogía. Carlos Monsiváis. En su autobiografía precoz, Monsiváis relata que en 1954, a sus 16 años, asistió a una marcha en contra del golpe de Estado del presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz. Ahí se encontró con los artistas Frida Kahlo y Diego Rivera, y también con el poeta de América, Carlos Pellicer. Pienso entonces comprendí por primera vez, al marchar enmudecido por 5 de mayo, el sentido de la expresión, la solidaridad humana. José Manuel Musaleno Maldonado, estudiante de Ciencia Política en la UAM Unidad Iztapalapa. Monsiváis pertenece a una generación de escritores que al final del día se relacionaron entre ellos, llámese el propio Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Elenia Poniatowska. También por ahí estaba el maestro Juan Rulfo, también estaba el maestro Arreola. Al final todos ellos hacían una lectura profunda sobre los escritores franceses del momento, Mallarmé, Valéry. Todos ellos fueron influenciados por esta ola del surrealismo y posteriormente el surrealismo francés y posteriormente por el modernismo. Al final del día también estuvieron muy arraigados con pensamientos como de Albert Camus, fueron alumnos de André Breton, Salvador Novo también fue una de sus inspiraciones. En general todos los contemporáneos de México, los escritores contemporáneos mexicanos fueron una fuerte influencia para ellos, y las luchas sociales, no podemos olvidar que las luchas sociales en cada uno de ellos también inscribe una necesidad de que la pluma salga de las academias. Lo trascendental de Carlos Fuentes y en general de su generación, exceptuando a Octavio Paz, formulaban la salida de los grandes conocimientos de la academia hacia lo social. Era una redención del arte, de la cultura, de la intelectualidad como se conocía hasta ese momento, para con las personas de a pie. 1966 fue el año cero de Carlos Monsiváis. Así lo describe el escritor, poeta y periodista Hermann Bellinghaus. En ese año se publicó su antología, La poesía mexicana del siglo XX, y también su autobiografía. Bueno, me parece un poco raro empezar a tener libros así que no se vendan con una antología de la poesía mexicana del siglo XX, que era lo último que yo esperaba hacer, pero realmente creo que yo estaba singularmente calificado para ello. Estas obras lo colocan en el panorama de los nuevos autores, aquellos jóvenes intelectuales que estaban alrededor de otros escritores ya consagrados, como Juan José Arreola, Jaime García Terrés, Carlos Fuentes, Fernando Benítez y Octavio Paz. Y si a alguien admiró Monsiváis, fue a Octavio Paz. A continuación, escucharemos parte de una entrevista realizada al maestro durante la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 1998. En Paz, la vocación literaria es el programa amplísimo que transita por la historia y la filosofía y no se restringe a lo nacional o a lo occidental. Es la necesidad de una poesía donde el fluir de las palabras sea la otra temperatura de lo real, resulta de una lectura intensa y cuidadosa de las tradiciones a su alcance. El laberinto de la soledad es sin duda el libro que le consigue a Paz el público nacional que a la poesía no llega. Hoy, de modo inevitable, un buen número de sus tesis se han institucionalizado y es difícil captar la resonancia inicial del libro. José Manuel Musaleno Maldonado, estudiante de Ciencia Política en la UAM Unidad Iztapalapa. Carlos Monsiváis fue una persona completamente volcada a los cambios sociales, eso fue muy cierto. Apoyó las causas, apoyó el levantamiento zapatista, el del EZLN con el subcomandante Marcos, apoyó también en su momento el que la mujer tuviese derechos que estaban en ese momento en negativo, derechos no reconocidos en la Constitución, para que fuesen derechos constitucionales. No solo eso, estaba abogando también por derechos de minorías sumamente aplastadas. Hay una parte de la vida de Monsiváis muy interesante. Él ayudaba a lo que hoy conocemos como la comunidad LGBTTIQA. Él apoyaba a las comunidades de personas con VIH-Sida, que no necesariamente forman parte de la comunidad
LGBT, pero apoyaba mucho estas nociones. Él daba dinero para la realización de la marcha del Día del Orgullo Gay. Eso no se reconoce mucho. El cronista de la Ciudad de México, Carlos Monsiváis, desarrolló desde su juventud un sentido crítico y revolucionario, comprometido con las nuevas voces, las nuevas ideas e imaginarios, esas que surgen del subsuelo y de la periferia. Desde su autobiografía, el autor describe el ambiente estudiantil de los años 60, la organización, las protestas y la represión. Imágenes que en la época se repiten por toda América Latina y que son narradas por otros escritores como Cortázar en Argentina, García Márquez en Colombia y Vargas Llosa en Perú. A finales de esta década, en la Ciudad de México, ocurrió la tragedia del 2 de octubre de 1968, en contra de los estudiantes que se manifestaban en la plaza de Tlatelolco, y con ello, la necesidad de visibilizarlo, de interpretarlo, de denunciar los actos atroces de un gobierno autoritario. En ese contexto, se publican De la Ciudadela a Tlatelolco, de Edmundo Jardón Arzate, La Noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, La Plaza, de Luis Espota, y La Investigación en forma de crónicas, Días de Guardar, de Carlos Monsiváis. ¿Es culpable la clase intelectual de todo lo ocurrido? En el fondo sí. Ellos son los que nos transmiten las ideas filosóficas, los conocimientos y las corrientes de pensamiento contemporáneo. La lucha de todos los intelectuales del mundo actual es contra la desigualdad, la injusticia, la rigidez de los sistemas autoritarios. Carlos Monsiváis, a través de sus palabras y letras, transformó la cultura popular mexicana, otorgándole dignidad. Entre sus gustos heterogéneos se encontraban el cómic, la lucha libre, la cinematografía, entre muchos otros. Por ejemplo, participó con sus satíricas letras en la banda de rock mexicana Los Tepetatles, donde narró escenas de la cultura pop, utilizando espacios emblemáticos de la Ciudad de México como la Zona Rosa. Niza y Hamburgo con paraguas de Cherburgo, Génova, Londres, Reforma, la elegancia se transforma. Oui, très bien, chérie, tiens. Pero lo indiscutible es la liquidación del nacionalismo cultural, en el momento en que aún perdura la mística nacionalista y la apertura informativa y artística que irá trasminándose de la minoría a las mayorías. Su método crítico, que utilizaba sobre todo en sus crónicas, consistía en cuestionar las representaciones culturales dominantes y abrir posibilidad a otros modos de expresión que permanecían invisibilizados. Su camino, lleno de desafíos, lo transita creando alianzas que le permiten promover una reorganización del campo de la cultura en un trazo horizontal y proponer temas de conversación como los derechos humanos y los valores colectivos, la solidaridad y el aprecio a lo no humano, a la naturaleza y a los animales. El maestro Monsiváis fue uno de los primeros intelectuales mediáticos que aprovecharon la cultura de masas y la industria del espectáculo para realizar una producción con carácter crítico y reflexivo. ¿Qué vamos a hacer sin ti, Monsi?, expresó la escritora Elena Poniatowska en su funeral. Esta pregunta provoca, entre muchas otras acciones, que la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia fundaran en 2015 la Cátedra Carlos Monsiváis como reconocimiento al gran aporte del maestro a la cultura del país y a la necesidad de mantener vivo su legado y su espíritu crítico. Carlos Monsiváis. Gracias por acompañarnos en un paseo literario de UAM Radio. Tomo por tomo, exploraremos todas las páginas de múltiples saberes. Epilogía.